Imagina retroceder miles de años, cuando las primeras civilizaciones comenzaron a preguntarse cómo transmitir su conocimiento. Antes de Grecia, el aprendizaje ya se había sembrado en tierras lejanas, a orillas de grandes ríos y bajo los templos de poderosos imperios. Historia de la educación. Bienvenidos a nuestra primera lección. Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir cómo surgieron las primeras formas de educación en las grandes civilizaciones del Antiguo Oriente. El estudio de los fenómenos educativos, las estrategias pedagógicas y la intención didáctica suele iniciarse en Grecia antigua. Sin embargo, no podemos pasar por alto el valioso legado de civilizaciones mucho más antiguas, especialmente aquellas que florecieron en el Mediano y Lejano Oriente. El río Nilo fue testigo de una de las grandes civilizaciones: los egipcios. Su sociedad, asentada en un vasto territorio euroasiático, se organizaba bajo una poderosa monarquía faraónica, respaldada por guerreros y sacerdotes que encarnaban la justicia, el orden y la protección. Los sacerdotes, verdaderos guardianes de la sabiduría, trascendieron la oralidad y comenzaron a preservar el conocimiento a través de la escritura, un avance que marcaría el rumbo de la humanidad. Aunque las clases sociales estaban claramente delimitadas, no eran completamente cerradas. Incluso algunos miembros de las capas más humildes podían, con esfuerzo, acceder al aprendizaje y ascender socialmente hasta convertirse en escribas de bajo rango. Ser escriba significaba ocupar un lugar privilegiado, ya fuera como contador o registrador en oficinas públicas y privadas, y sobre todo, ser parte de la élite que guiaba a la sociedad mediante el poder del conocimiento escrito. El avance en el conocimiento se enfocó en áreas prácticas y de aplicación directa, como la agricultura y el manejo de los recursos fluviales. No obstante, para la sociedad más rica existían las escuelas sacerdotales de Menfis, Heliópolis y Tebas, donde se formaban los escribas de alto nivel, encargados de funciones administrativas y legales, así como médicos, ingenieros y sacerdotes. Esta educación era de carácter práctica y profesional. Entre los avances más significativos de la civilización egipcia, destaca el cálculo del año en 365 días y su profundo conocimiento del caudal del río Nilo, fuente de vida y prosperidad. Además, su espiritualidad se edificó sobre la creencia en una segunda vida, idea que impregnó su cultura y tradiciones. La mayoría del pueblo, sin embargo, permanecía en la ignorancia, dedicada a sus arduas labores físicas. Para muchos, la mayor aspiración era alcanzar el estatus de escriba, símbolo de prestigio y sabiduría. Dos antiguos papiros lo expresan claramente. El hombre ignorante es como un asno con una pesada carga, quien le guía es el escriba. Ponte a trabajar y conviértete en un escriba, porque así serás guía de los hombres. En Egipto, la educación era práctica. El estudio de la geometría servía para medir la tierra, la aritmética para los cálculos del comercio y el fisco, la mecánica y la hidráulica para la construcción y la astronomía para calcular las estaciones. Aunque no sistematizaron su modelo educativo, sus métodos consistían en la memorización y el azote, como lo afirma el siguiente papiro. Los muchachos tienen las orejas en los lomos. Cuando les pegan, escuchan. Civilización babilónica. Esta se distinguió por una poderosa y hermética clase sacerdotal que concentraba el saber. Los sacerdotes se convierten en la base intelectual de la sociedad. Impulsaron avances notables, desarrollaron las matemáticas, establecieron los días de la semana, crearon los signos del zodiaco, calcularon con precisión la duración del año y fundaron las primeras bibliotecas utilizando tablillas de escritura cuneiforme. La educación de los niños y jóvenes en Babilonia era limitada, mientras que la formación superior estaba reservada exclusivamente para las élites, los ricos y los guerreros. El fin educativo también era práctico, aunque surgieron destellos de ciencia y literatura. No obstante, hubo una disputa entre este tipo de conocimiento y aquellos defensores de la astrología y la magia. Más que un sistema educativo estructurado, el desarrollo de esta civilización se sustentó en la expansión territorial, la conquista y la esclavitud. La antigua India. Por otro lado, en la India antigua surgió una sociedad rígidamente organizada en castas cerradas.
En la cima se encontraban los brahmanes o sacerdotes, quienes ejercían la máxima autoridad. Le seguían los guerreros, comerciantes y pastores, conocidos como vaisyas. Luego los sudras o siervos. Y en el último escalón, los parias, hombres sin casta. El acceso al conocimiento estaba estrictamente restringido. La literatura sapiensal era exclusiva de las dos castas superiores, y quienes, perteneciendo a las clases bajas, intentaran aprenderla, podrían ser castigados con la amputación o incluso con la muerte. La educación en esta cultura no solo buscaba el aprendizaje intelectual, sino que se centraba en la búsqueda de la armonía interior, marcada por el temor a un futuro inconcluso y por la aspiración de fundirse con el todo, entendido como unicidad y universalidad. El Imperio Chino. Otra de las grandes civilizaciones de la antigüedad fue el Imperio Chino, que establecieron el ideal de la inmovilidad social y el desarrollo cooperativo. Su principio fundamental era claro: conservar el orden familiar para mantener la estabilidad de las instituciones. Confucio denominó a esta filosofía el saber de la sabiduría conservadora, donde educar significaba formar a cada individuo para cumplir con su saber, sin necesidad de castas, guiados únicamente por el valor supremo del respeto. En esta sociedad no existía una clase sacerdotal, sino una élite de funcionarios cultos llamados mandarines. Para alcanzar este rango, los aspirantes debían superar un exigente sistema de evaluaciones. Este proceso dio origen a las primeras escuelas privadas de alto costo, creadas con el fin de preparar a los candidatos para dichos exámenes, aunque solo los hombres ricos podían costearlas. El deseo de innovación era limitado, pues la tradición se consideraba un pilar inquebrantable. Tanto era así que el sistema ideográfico de escritura se mantuvo a lo largo del tiempo, símbolo de independencia y continuidad cultural, derivado de esa poderosa idea de conservación. Los fenicios. Otra civilización, aunque menos numerosa, fue la de los fenicios, caracterizada por un aprendizaje práctico. En su desarrollo libre y original alcanzaron un conocimiento experto en la navegación fluvial y marítima, lo que les permitió expandir su influencia a través de los mares. Su mayor legado fue la creación de un sistema de escritura alfabética que facilitó el comercio y promovió estructuras organizadas de libre intercambio. Su territorio estaba conformado por pequeñas ciudades-estado autónomas, donde la casta superior estaba dominada por grandes comerciantes e industriales. Para los fenicios, la educación y el progreso tenían un propósito claro: alcanzar la ganancia y disfrutar del lujo que sus rutas comerciales les proporcionaban. Los persas. Otra civilización antigua de gran relevancia para el imaginario pedagógico fue Persia. Este imperio logró avances sorprendentes en agricultura, desarrollando técnicas capaces de hacer fértiles los suelos más áridos. En el ámbito espiritual, sustituyeron el politeísmo por un dualismo estratégico entre el bien y el mal, influido por las enseñanzas de Zoroastro. Además, su trato armonioso y respetuoso hacia los pueblos conquistados otorgó a los guerreros un papel distinto dentro de la sociedad. La educación persa se distinguió por no suprimir la individualidad y la capacidad de innovación. Lejos de limitarse a la memorización mecánica, promovía un activismo dinámico que incentivaba el pensamiento y la acción. Su sistema formativo se centraba en la preparación física, religiosa y moral del guerrero, mientras que la literatura y la escritura quedaban reservadas exclusivamente para los magos, guardianes del conocimiento escrito. Los judíos. Finalmente, los judíos, un pueblo inicialmente nómada que se estableció en Palestina, evolucionaron hacia una sociedad agrícola, cuya fortaleza residía en un profundo principio espiritual y religioso. A diferencia de otras civilizaciones, concibieron a Dios como un espíritu supremo, no ligado a objetos ni lugares, que observa desde lo alto, premiando o castigando según las acciones de cada individuo. A este Dios lo llamaron Yahvé o Jehová. Los profetas, predicadores laicos del conocimiento espiritual, se convirtieron en los primeros grandes educadores del pueblo hebreo. Su enseñanza se centraba en la ley de interioridad moral, un principio que exhortaba a creer firmemente en la voluntad de un Dios universal, infinitamente bueno,
justo, omnipotente y omnipresente. Cada civilización dejó un legado único en la historia de la educación. Esas raíces nos muestran cómo desde tiempos antiguos el conocimiento ha sido la clave para transformar sociedades. Prepárate, porque este es solo el comienzo de nuestro viaje en el mundo de la docencia universitaria.